Bienvenidos a una nueva clase de la materia Programación 3. La clase de hoy vamos a adquirir nuevos conocimientos para continuar con toda la lógica de lo que venimos haciendo en proyectos MVC, programándolo con C Sharp. Y primero vamos a hacer un repaso de qué fue lo que hemos visto en la última clase. La última clase, si mal no recuerdan, terminamos de hacer un cierre a lo que era una VM. En primer lugar, recordemos que había en esta aplicación básica de MVC. Habíamos hecho una especie de login donde si yo introducía un nombre y una contraseña, validaba con la base de datos y si esa persona existía en la base de datos, nos redirigía a nuestra pantalla principal, que es una vista o una acción, mejor dicho, dentro de nuestro controlador Home. Luego, si presionábamos en alta persona, nos apareció un formulario, el cual lo podíamos completar con un nombre, apellido, teléfono y edad, y automáticamente dábamos de alta una persona en la base de datos. Luego, si íbamos al listado de personas, visualizamos las personas cargadas en la base de datos en la tabla, y dos opciones más, de eliminar la persona o de mostrar los datos para poder realizar un update y modificar esos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar a José Valenti, por ejemplo. Vamos a ponerle que tiene 55 años, cualquier número de teléfono y, perdón, ahí el apellido y le da 55 años. Guardar persona y podemos ver que ya tenemos la persona creada. Entonces ahora lo que les propongo es ver un componente que va a ser muy utilizado, que es un combo o un combo box, como quieran llamarlo, o una lista desplegable, en donde van a tener que utilizarlo en gran parte de los AVMs que desarrollen en su vida profesional, ya que es uno de los elementos más utilizados. Entonces, ¿cómo cargaríamos el combo o qué podremos hacer? Yo les propongo que en nuestro formulario de alta persona, en donde tenemos el nombre, el apellido, el teléfono y la edad, agreguemos un campo que sea el sexo y que ese combo box, el contenido de ese combo, lo carguemos en base a lo que tengamos en una tabla de base de datos. Entonces lo que deberíamos hacer es ir primero a nuestro SQL Server, a nuestra base de datos que se llamaba Programación 3 y creemos una nueva tabla que se llame sexos. Entonces para eso primero vamos a especificar que vamos a tener una columna ID que va a ser del tipo int, que no acepta nulos, un nombre que acá se va a especificar el nombre del sexo, podría ser varchar 50 y sin nulos, y una descripción que también sea varchar de una longitud más larga, por si queremos agregar algo. Y no nos olvidemos de establecer la primary key y a esta primary key le establezcamos también que su identity specification está en yes, por lo tanto va a ser autoincrementable e incrementarse de 1. Presionamos en guardar y agregamos ahora el nombre de la tabla, sexos. Muy bien. Si nosotros refrescamos, vemos que está nuestra tabla. Si seleccionamos, hacemos un select, no hay nada. Entonces les propongo que carguemos algunos sexos. Vamos a editar las primeras 200 filas. Y dentro de esta edición empecemos a agregar. No vamos a agregar ID porque ya dijimos que es autoincrementable. Entonces podemos poner, por ejemplo, masculino y una descripción que diga sexo masculino. Vamos a agregar el sexo femenino con su propia descripción. Y el sexo otro, el que se considere que sea sexo otro. Muy bien. Ya tenemos nuestra tabla cargada. Si hacemos un select, vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, nos aparecen los tres sexos cargados. Ahora tenemos que empezar a ver cómo hacemos en Visual Studio, cómo se nos ocurre que podríamos cargar este combo box. Vieron que nosotros en primer lugar habíamos creado una vista. Vamos a ir a persona, alta persona, que le habíamos asignado un modelo a la vista. En este caso el modelo era persona. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá o qué se les ocurre? Fíjense, si nosotros vamos a persona, tenemos las columnas, los datos, los atributos, van a ser básicamente las columnas que tenemos en la base de datos. Entonces deberíamos empezar a especificarla acá, que persona ahora va a tener un nuevo dato que es el sexo. Y para que tenga ese dato del sexo, yo también debería modificarlo en la base de datos. Si yo voy a la base de datos y quiero hacer un nuevo cambio en mi tabla personas, vamos a design de diseño y vamos a agregarle acá ID sexo, vamos a decir que es el tipo int y vamos a decirle que acepta nulos ahora porque como ya tenemos personas agregadas
Si le ponemos que no acepte nulo, nos va a generar un error porque va a decir, che, pero ya tenés filas que no tienen el sexo. Entonces no estaría cumpliendo con la regla de integridad que especificamos acá. Guardamos los cambios. Entonces automáticamente ahora, si hacemos un select de personas, vemos que ya tenemos una nueva columna que hace referencia al ID sexo. Luego podemos agregarle también el tema de la foreign key, pero eso ya lo vamos a hacer después, que esto es una foreign key relativa al sexo. Pero vamos con esto por el momento. Entonces, vamos por parte. Yo le voy a decir acá que mi persona va a tener ahora un nuevo campo, un nuevo atributo que sea el ID sexo y que es del tipo int, porque es numérico. Pero antes de centrarnos en esto, de ver cómo llega a la base de datos este objeto persona con el ID sexo cargado, tenemos que empezar a ver y pensar cómo vamos a cargar el combo, cómo vamos a hacer que figure el combo dentro de nuestra vista HTML. Entonces acá es donde vamos a introducir un nuevo concepto y ese nuevo concepto es el concepto de ViewModel. Vieron que yo les había explicado las clases anteriores y todas las clases les refresco que nosotros a las vistas les asignamos modelos. Bueno, podemos asignarle modelos o podemos asignarle lo que se conoce un ViewModel. Por lo general un modelo se entiende aquella clase que va a estar mapeada así tal cual está la clase a una entidad de base de datos. Entonces está muy bien acá que este modelo se llame modelo, ya que mi tabla persona tiene exactamente estos mismos atributos. Pero yo por ahí voy a necesitar asignarle a mi vista alguna especie de objeto, alguna especie de clase que no necesariamente sean exactamente los mismos datos que tengo en la base de datos. Yo voy a necesitar por ahí en algunos casos a una vista agregarle datos de una persona, más los datos de un pedido, más alguna lista de lo que se les ocurra, en donde yo no le voy a poder asignar tres modelos distintos. Yo voy a tener que asignarle una sola clase que tenga toda la información que necesite para esta misma clase. Quizás es medio engorroso lo que estoy diciendo, pero ya se va a entender un poco más a medida que practiquen. Y de última, después, cuando yo haga mi petición post a mi controlador, ahí hacer el tratamiento necesario para poder separar los datos del ViewModel en distintos modelos y así poder realizar los distintos insert, update, delete o lo que yo necesite. De vuelta les digo, suena medio engorroso lo que estoy diciendo, parece medio trabalengua, parece complicado, pero es cuestión de práctica y se va a ir entendiendo lo que les quiero explicar. Entonces, existe lo que les mencioné recién, el ViewModel. El ViewModel va a ser como una especie de modelo especial, podríamos llamarle, en donde yo le voy a especificar qué atributos va a tener indistintamente de lo que haya por detrás en la base de datos. Va a ser un modelo particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tener que crear un ViewModel para el sexo, porque yo para el sexo necesito básicamente dos columnas. El nombre, que va a ser el displayMember, que es por el cual yo voy a mostrar en el combo sexo, y voy a tener el value, que va a ser el valor que va a tener cada opción del combo, como ya se vio en programación 2 cuando cargamos un combo. Y ese value por lo general es ID. Entonces que de mi columna, de mi tabla sexo, solo necesito el ID y el nombre y no me interesa en este caso la descripción. Entonces, manos a la obra, empecemos a trabajar y empecemos a darle forma a esto, porque la única forma de ir entendiéndolo es si lo vamos llevando a la práctica a medida que lo voy explicando. Entonces, como les dije, vamos a crear un ViewModel, que el ViewModel va a contener los elementos que yo necesite para poder cargar mi combo. La vista va a ser lo último con lo que vamos a trabajar. Vamos a ir ahora al controlador y vamos a centrarnos en nuestro método de alta persona. Muy bien. Y va a ser nuestro método get, ya que este método get va a ser el que va a cargar la vista en primer lugar. Entonces digamos, bueno, bárbaro. Yo voy a necesitar un ViewModel. Para yo crear un ViewModel, yo les recomiendo que creemos una nueva carpeta. Fíjense, tenemos acá la carpeta Models. Agreguemos una nueva carpeta que se llame ViewModels. Y acá empecemos a crear todas las clases. De vuelta les digo que necesitemos por ahí agregar a una vista o que necesitemos que un objeto posea otra clase en particular. Bueno, ustedes irán viendo qué necesidad, mediante las necesidades que tengan, cómo empezar a usarlos. Pero básicamente es así. Vamos a agregar una nueva clase.
y que le vamos a poner, lo vamos a llamar sexo item view model, lo vamos a llamar. ¿Por qué sexo item view model? Porque cada objeto de estos va a ser una fila de la representación del sexo que yo voy a querer tener en mi combo box. Y yo que dije que necesitaba de esta clase sexo, o qué datos me hace falta. Bueno, voy a necesitar en primer lugar el ID, que va a ser el int ID sexo, vamos a llamarlo, getIsec, y ¿qué más? El nombre, que va a ser del tipo string. Muy bien. Perfecto. Paso siguiente va a ser crear una lista que contenga todos los sexos que tengo yo grabado en mi base de datos. Entonces, si nos vamos a nuestra clase acceso a datos, fíjese que tenemos nuestra clase de datos accesos personas. Empecemos a ver si podemos reutilizar algo de lo que tenemos acá. Y yo digo que podemos reutilizar este método. Y ya les voy a comentar por qué. Vamos a copiarlo el método. Lo vamos a pegar. Y no se va a llamar más obtener lista personas, sino se va a llamar obtener lista sexos. Que no va a devolver más una lista del tipo persona, sino que me va a devolver, ¿qué cosa? La lista de sexo item view model, lo que acabamos de crear hace un rato. Modificamos el objeto resultado para que sea el tipo sexo item view model. Obtenemos la cadena de conexión de la misma forma, abrimos la conexión, solo que ahora vamos a cambiar la sentencia SQL. No va a ser más un select asterisco from personas, sino que va a ser un select asterisco from sexos. Y lo que sí tenemos que cambiar va a ser este sector, este while. ¿Por qué? Porque nosotros antes, como hacíamos un select asterisco from personas y grabábamos una lista de personas, lo que hacíamos era para cada fila de la consulta SQL, generábamos un objeto persona, le asignábamos los valores con cada columna del resultado de la sentencia SQL y lo agregamos a la lista de resultados. Ahora mi ítem de cada lista no va a ser más personas, sino como les dije anteriormente, va a ser un sexo item view model, en donde fíjense, ya no me genera más error esto, pero sí me genera error acá. ¿Por qué? Porque yo no tengo más el atributo ID, sino que se llama ID sexo ahora, y de esta forma ya tenemos nuestro bucle while y nuestra carga de objetos sexo item view model a nuestra lista. Repasemos un segundo. ¿Qué hicimos acá? Hemos generado un método que va a ir a nuestra base de datos, va a obtener todos los sexos y va a leer todos los sexos, que sería esta consulta, la que va a hacer porque es un select asterisco, me devolver una tabla de, en este caso, 3 filas por 3 columnas. Pero como a mí no me interesa la columna de descripción, no le voy a dar bolilla. Entonces simplemente lo que voy a hacer va a ser, para cada fila, creamos un objeto del tipo sexo item view model, en donde el id de sexo va a ser lo que está en la columna id, el nombre va a ser lo que está en la columna de nombre, y agregarlo a la lista que va a ser el resultado. Yo tranquilamente podría, en vez de poner asterisco acá, podría poner select id, nombre, from sexos, y de esa forma me aseguro que sí, solamente la consulta me va a devolver 3 columnas. Perdón, 2 columnas. Dejémoslo así ahora, no hay ningún problema. No va a cambiar la performance realmente por una columna más o menos. Así que bien, de esta forma yo ya voy a tener una lista que va a tener, ¿qué cosa? El ítem que necesito yo para poder cargar mi combo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Que esto es lo novedoso y lo que puede llegar a costar un poquito más. Antes de hacer un return view en nuestra alta persona, en nuestra acción, necesitamos empezar a hacer un tratamiento a esta lista que acabamos de, a este método que acabamos de generar. En primer lugar, vamos a generar un objeto del tipo list, ¿de qué cosa? Sexo item view model, el cual va a tener, ¿qué cosa? Vamos a ponerle lista sexo. Lista sexo se va a llamar, el cual va a tener lo que me devuelva acceso a datos persona, punto, obtener listas sexos. Muy bien. De esta forma va a nuestra clase acceso a datos, genera la lista del tipo sexo ítem y la asignamos a nuestra lista sexo. El paso siguiente va a ser trabajar con un tipo de dato que es el select list, que el select list item realmente va a ser el objeto que se va a poder cargar en nuestro combo box por medio de Razor.
Entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar una nueva lista, pero que no va a tener sexo item view model, sino que va a tener un select list item. ¿Qué significa este tipo de objeto? Como les dije anteriormente, va a ser cada ítem de nuestro combo box es un select list item. Que lo vamos a llamar, por ejemplo, items. Y va a ser igual a qué cosa. Y acá vamos a practicar o poner en práctica una forma de convertir nuestra lista de sexos, que es del tipo sexo item view model, en un select list item. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a invocar a nuestra lista de sexos y tenemos un método que es convertAll, que va a recibir los siguientes parámetros. Acá vamos a usar lo que se mencionó antes, que se conoce como notación lambda, en donde yo puedo poner acá una letra de igual y una flecha. Perdón, ahí hay una más. Así, de esta forma. Abrimos llaves. Y dentro de esto tenemos que hacer alguna particularidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un return de un new select list item, o item, mejor dicho. Cerramos paréntesis porque va a ser un objeto. Y este objeto, dentro de las llaves, empecemos a especificarle qué va a tener. Entonces, fíjense que estos son los atributos básicos que tiene un elemento del combo, que es un select list item. Text, que me va a mostrar cuál va a ser el texto que yo voy a mostrar en el combo. Value, que me va a guardar el value member, como vimos en programación 2, para el combo, o sea, cuál va a ser el ID. Y luego vamos a tener un selected para establecerle si ese ítem va a estar seleccionado o no. Entonces, enfoquémonos en esto primero. Vamos a decir, bueno, ¿cuál va a ser el text? Bueno, el text del select list item va a ser el de punto, ¿qué cosa? Nombre. ¿Qué significa esto? Estoy diciendo que para cada ítem de mi lista sexos, que es del tipo sexo item, lo voy a representar con esta D, que puede ser cualquier otra letra. Puede ser M de modelo, lo que se les ocurra. Entonces, el texto de mi select list item va a ser lo que tenga el campo nombre de mi sexo item. El value, ¿a qué va a ser igual? Al d.idSexo. Y el selected vamos a poner lo que esté en false. De esta forma nos aseguramos de que no va a haber ninguno seleccionado. Ahora bien, como es un int y necesita una string, el value, vamos a hacerlo .toString. Perfecto. Entonces fíjense cómo de esta forma vamos a repasar que hemos hecho. Quizás suene un poco medio complicado, pero en primer lugar dijimos que yo necesito para los sexos que quiero mostrar en mi combo dos datos, el ID y el nombre. Entonces ahí creamos un viewModel porque necesito una clase particular que contenga solo esos dos datos, el nombre y el ID. Para eso creamos sexo item viewModel. Creamos un método que obtenga todos los sexos. Por cada sexo obtenido genera un objeto del tipo sexo item viewModel, los guarda en una lista y me los devuelva. Entonces hasta acá vamos perfecto. Tenemos una lista con los datos que necesitamos para el sexo. Ahora bien, para poder cargar un combo, como les dije recién, necesito tener un select list item o un select list item. Entonces creamos una lista de este tipo de objeto particular en donde hacemos una conversión de la lista que tengo yo ahora para que sea del tipo select list item. Y cada objeto del tipo select list item le vamos a setear el texto, el value y el selected. El selecting false para asegurarnos que no esté seleccionado. Y le vamos a decir, a cada ítem de mi combo se le va a mostrar el nombre y el value va a ser el ID. Muy bien. Entonces, de esta forma, tenemos nuestra lista de ítems que realmente necesitamos para cargar el combo. Pero ¿cómo la vamos a llevar a la vista esta lista? Porque esta lista no forma parte del modelo que le estamos asignando. Fíjense, a nuestra vista alta persona le hemos asignado el modelo persona. Y el modelo persona no tiene la lista de select list items.
Entonces acá es un buen momento para usar el famoso viewBag que habíamos visto antes, que le vamos a crear una variable que se llame items y le vamos a agregar el valor de esta lista. Recuerden que el viewBag es una forma de poder llevar valores del controlador a la vista. Entonces ahora yo podría decir que del lado del controlador ya tengo todo lo necesario para poder cargar el combo. Entonces, ¿cómo hago ahora para cargar el combo? Bueno, nos vamos a nuestra vista altas personas y fíjense que podemos empezar a hacer ciertas cosas acá. Ciertas cosas bastante interesantes. En primer lugar, nosotros podemos empezar a escribir código C# dentro de este fragmento, en donde yo puedo decirle, bueno, vamos a crear acá una variable nueva que sea del tipo list, select list item, que se va a llamar items. ¿Y qué valor va a tener? Va a tener el valor de lo que devolvía viewBag en la variable items que acabábamos de cargar hace unos segundos. Pero para que esto funcione siempre es necesario castearlo. Entonces tenemos que agregarle el cast respectivo. Entonces ahí nos aseguramos que nuestro viewBag items lo vamos a castear al tipo lista, select list item, y se va a guardar en una variable items. Entonces de esta forma, fíjense, yo ya del lado de mi controlador generé mi objeto del viewModel. El objeto del viewModel lo convertí al tipo select list item. Y a ese select list item lo guardé en una variable nueva que la voy a usar ahora a continuación para poder cargar el combo con Razor. Entonces fíjense, imagínense que yo ahora quiero agregar el combo. Vamos a agregar el combo luego del apellido, si les parece. En donde, lo único que vamos a ahorrar va a ser esto. Vamos a decir, bueno, ahora el label este va a decir sexo. Y dentro de este div, que es un SM6, vamos a agregar el combo. ¿Cómo hacemos eso? Acá empezamos a recurrir a ¿qué cosa? A Razor. Entonces ponemos arroba html punto ¿qué cosa? Drop down list. Drop down list. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos a crear un drop down list en donde el primer elemento va a ser el nombre que recibe. Vamos a ponerle id sexo. El segundo elemento que le vamos a cargar va a ser, bueno, cuál va a ser mi data source, cuál va a ser mi origen de datos, o cuáles van a ser mis select list items. Y recuerden que creamos una variable acá que se llama items. Entonces le voy a decir, bueno, te vas a basar en items. El siguiente paso le puedo poner un texto por defecto al principio. Le vamos a poner que sea seleccione sexo. Y el paso siguiente va a ser especificarle los atributos HTML con los que venimos trabajando siempre para las clases, los ID, los names, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner, por ejemplo, HTML attributes. Y vamos a poner new. ¿Y qué cosa le vamos a poner ahí? Bueno, vamos a abrir llaves. Y vamos a poner un arroba class. Y vamos a especificarle que va a ser del tipo form control, que es una clase de Bootstrap con la que venimos trabajando. Entonces de esta forma, los invito a que guardemos los cambios. Vamos a hacer clic acá, vamos a cerrar esta vista, vamos a guardar todo y ejecutamos nuevamente y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si se nos carga realmente el combo o no. Aguardamos unos segundos. Vamos a alta persona. Fíjense. Me apareció el combo, seleccione sexo, masculino, femenino u otro. De esta forma hemos cargado un combo desde base de datos. Antes de continuar, repasemos nuevamente qué fue lo que hicimos. Les dije, del sexo yo necesito dos cosas, el ID y el nombre. Vemos que yo tengo mi tabla con ID, nombre y descripción, pero me hace falta solamente estas dos, el ID y el nombre. ¿Por qué necesito el ID y el nombre? Porque yo necesito el nombre para mostrar y el ID. Fíjense, si yo toco F12 y presiono en el combo, ¿qué vemos? A ver, vamos a hacer un poco de... Expandemos el select y fíjense, tengo la opción masculino, la opción femenino, la opción otro con sus respectivos values. Masculino 1, femenino 2, otro 3.
que vemos que son los ID 1, 2 y 3. Entonces está perfectamente cargado nuestro combo. Entonces, de vuelta. Me creé mi clase ViewModel que se va a llamar SexoItemViewModel, al cual solo le asigno la información que yo necesito que tenga mi ítem del combo, el ID del sexo y el nombre. Fuimos a nuestra clase acceso a datos y creamos un método que me devuelve una lista con este tipo de objetos, el SexoItemViewModel. Hacemos un select asterisco, creamos un objeto por cada fila de vuelta en la base de datos, creamos un objeto del tipo SexoItemViewModel, le asignábamos el sexo, le asignábamos el nombre y lo agregábamos a nuestra lista de resultados, que era el tipo SexoItemViewModel. Entonces, dentro de mi persona controller, en primer lugar, generaba una variable del tipo SexoItemViewModel, una lista genérica, y le invocaba nuestro método de acceso a datos, obtener lista sexos, y ya teníamos guardado esto. Pero ¿qué pasa? Nuestro combo no se carga con SexoItemViewModel, sino que necesita un objeto del tipo SelectListItem. Entonces lo que hicimos fue una conversión de esta lista, que es de este tipo de datos, a este otro tipo de datos. Entonces quizás esto es lo más rebuscado de la clase de hoy, este tipo de conversión, porque estamos usando notaciones que quizás no estamos muy acostumbrados, pero se usan muchísimo esta notación tipo lambda o notación flecha, que es que se llaman, en donde estamos diciendo, vamos a crear una variable nueva que va a ser una lista genérica del tipo SelectListItems, el cual, ¿a qué va a ser igual esta lista que llamamos ítem? Va a ser una conversión que vamos a hacer nuestra lista sexos, en donde a cada sexo ítem lo vamos a convertir en un SelectListItem, en donde yo le voy a decir que el atributo text del SelectListItem va a ser el nombre de mi SexoItemViewModel, mi atributo value va a ser el ID sexo de mi atributo SexoItemViewModel, siempre convirtiéndolo en string, y que no esté ninguno seleccionado. Por cada ítem de nuestra lista del ViewModel va a generar un objeto de estos y lo va a asignar a la lista. Entonces el paso siguiente es asignar a nuestro ViewModel, a nuestro ViewBag, perdón, una variable que se llama items, en donde le vamos a poner la lista esta que acabamos de convertir. ¿Por qué lo hicimos a través de un ViewBag? Y porque a nuestra vista, alta persona, que la hemos dicho que era del tipo persona, no tiene una definición o un atributo de este tipo. Entonces la forma que tengo yo o el mecanismo que tengo yo de poder pasar datos del controlador a la vista es o a través del modelo o a través del ViewBag. Como el modelo no tiene este tipo de datos, bueno, listo, ningún problema. A través del ViewBag me creo una variable que se llama items, que le voy a poner items, que es esta misma lista de acá. Entonces, ¿qué hice para hacerlo un poco más fácil? Dentro de este apartado que yo puedo introducir código C#, me creo una variable de vuelta, que sea el tipo items, en donde le voy a decir, bueno, vos vas a valer lo que tiene mi ViewBag items, pero siempre casteándolo. El paso siguiente fue armar un form group dentro de nuestra vista, en donde cambié el label y dije, bueno, vamos a agregar un dropdown list, que sea ID sexo, que tenga los ítems, que es esta variable que acabamos de generar acá arriba, que va a tener todos los ítems del combo. Le voy a agregar el texto del primer valor, que va a estar anterior de todos los list ítems, que diga selección de sexo, y el paso siguiente fue agregar la clase. De esa forma, fíjense qué prolijo quedó nuestro sexo, cómo puedo tener masculino, femenino, otro, siempre linkeado a la base de datos. Cuando yo en la base de datos modifique fíjense, sexo, vamos a hacer un edit y en vez de que sea masculino vamos a agregarle mucha O a masculino, actualizamos y fíjese cómo automáticamente masculino con mucha O. Entonces en tiempo real se me va a actualizar siempre que haya un cambio en nuestra base de datos. Ahora vamos a ver cómo manipulamos esto para poder hacer el post a nuestra vista. Porque hasta ahora fue todo muy lindo, una petición que, pero cuando yo ponga guardar persona, ¿cómo voy a obtener yo el ID del sexo seleccionado? Y la respuesta es bastante sencilla. Ustedes fíjense una cosa. Si yo voy a mi alta persona, perdón que le mostré recién unos datos que no tenían nada que ver, tengo detenida la depuración, por eso difícil que se los pueda mostrar de esta forma. Aguardamos un segundo que vuelva a cargar. Pero la respuesta va a ser muy sencilla. Fíjense, nosotros habíamos hecho establecer el nombre, el apellido, el sexo, el teléfono y la edad.
¿Y cómo hacíamos eso? Nosotros dentro de nuestra vista de alta persona teníamos el textbox for y decimos, bueno, esto va a estar relacionado con el model.apellido. Nosotros podríamos usar el dropdown list for para representar esto. Fíjense, si nosotros escribimos dropdown list, tengo el dropdown list o el dropdown list for, en donde podemos especificarle una serie de atributos, pero si simplemente yo creaba un dropdown list y acá el primer campo le ponía ID sexo, ¿por qué le puse ID sexo? Porque yo agregué un atributo que es del tipo ID sexo, fíjense. Si acá fuera ID sexo, por ejemplo, persona, acá debería llamarse ID sexo persona, este primer atributo. Pero lo vamos a dejar como estaba, ID sexo. Entonces, de esta forma, estamos haciendo como el binding o la conexión que venimos hablando siempre del sexo, del ID sexo, con el dato del modelo. Entonces, si yo me voy a mi persona controller, vamos a poner acá un breakpoint en el model state is valid y vamos a darte una nueva persona. Vamos a poner, por ejemplo, Julieta Ochoa, por ejemplo, sexo, vamos a decir que femenino, un número de teléfono, una edad. Fíjense, femenino. ¿Cuál dijimos que era el value de femenino? O sea, tiene que ser con el ID 2. Si yo presiono en guardar persona, vamos a ver que mi model, ¿qué tiene? ID sexo 2. Se pudo grabar sin problemas. Mejor dicho, se relacionó sin problemas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, vamos a detener, porque deberíamos hacer una modificación en insertar nueva persona. Fíjense, nuestra persona ahora tiene una columna más, que la hemos agregado, que es la columna ID sexo. Entonces simplemente vamos a agregar un nuevo parámetro más, ID sexo, en donde vamos a especificarle acá cmd.parameters.addWithValue. ¿Qué cosa iba primero? El nombre del parámetro, ID sexo y luego el valor. ¿Y cuál va a ser el valor? Va a ser per.id sexo, que es lo que acabamos de agregar. Vamos a poner un breakpoint nuevamente acá. Vamos a ejecutar. Vamos a volver para atrás, así usamos esta misma carga. Julieta Ochoa, femenino, ese número, edad, guardar persona. F5, perfecto. Fíjense, per ID sexo va con 2. F10, F10, execute un query, el resultado exitoso, no hubo ningún error. Se dio de alta una nueva persona, vamos a esperar que redireccione, fíjense, Julieta Ochoa. Y si vamos a nuestra base de datos, vamos a ver si hacemos un select de personas, vamos a encontrar que tenemos Julieta Ochoa, todos sus datos, ¿y qué cosa? ID sexo 2. ¿Cuál es el sexo 2? Femenino. Perfecto. Entonces fíjense cómo de esta forma podemos relacionar un combo con una tabla de la base de datos y con su respectivo value, que en este caso va a ser el ID. Pero bueno, ahora tenemos que hacer algo más. Tenemos que agarrar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora para que cuando yo ingrese al mostrar persona me aparezca el sexo femenino seleccionado? Bueno, vamos a hacer lo siguiente para eso. Vamos a detener la aplicación y empecemos a trabajar nuevamente. En primer lugar vamos a hacer lo que hicimos hace un rato. Fíjense, vamos al persona controller y esto de recién lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el ¿dónde? En el datos personas, si no me equivoco, que era la página del modificar. A ver, déjenme un segundo. Exactamente. Dentro del datos persona, nuestra vista, nuestra acción get, fíjese que primero buscaba la persona en la base de datos. Pero antes de eso, vamos a hacer lo mismo de siempre. Decimos, bueno, dame la lista de sexos, convertime la lista de los view model de sexos del tipo selectItem, con la salvedad que ahora vamos a hacer algo nuevo. Vamos a recorrer mediante un for each para cada ítem de nuestra lista ítems, podemos ponerle así. Vamos a decirle, bueno, vamos a decir, ¿qué cosa? Yo sé que mi persona, que lo tengo acá, ya va a tener el ID y el sexo que tiene marcado. Entonces vamos a preguntar acá, if mi ítem, punto, vamos a cambiarle este nombre ítem, así suena un poco más
un poco más que se entienda. A ver, vamos a ponerle acá items combo, que se llame esto. Entonces, para cada ítem combo vamos a consultar lo siguiente. Si el ítem punto value, bien, ¿qué tipo de dato esto es? String punto equals. ¿A qué cosa vamos a compararlo? A resultado punto id sexo punto toString. ¿Qué estoy diciendo acá? Vamos a decir que vamos a recorrer en primer lugar todos los ítems del combo. Primero vamos a entrar, vamos a decir masculino. Bueno, el ítem masculino es el id sexo de la persona que acabamos de obtener acá. Si es, vamos a hacer un item.selected igual a true. Si no, continúa. Entonces, va a entrar la primera vez. ¿Es masculino? No. Va al siguiente ítem del combo. ¿Es femenino? Sí, es femenino, porque acaba de ser el value 2, va a ser igual a 2, sí. Seleccioname este ítem. Y si hacemos un true, ahí nada más podemos hacer un break para que corte la iteración del for, porque no tiene sentido que continúen los otros, porque solo un solo ítem es el que tengo que marcar en mi combo. Entonces fíjense que ya tengo hecho esto y me falta hacer algo más. ¿Qué más me falta hacer? Me falta guardar nuestra lista de ítems combo en nuestro view model items que habíamos llamado antes. Entonces, fíjense. Esto va a ser igual a qué cosa. Yo le cambié el nombre a items combo, así se entendía mejor. Muy bien. Y del lado de la vista, vamos a ir primero a la alta persona y vamos a copiar el drop down list este. Vamos a datos persona, que también es una vista que recibe el modelo persona, pero debajo del apellido pegamos esto, especificamos el id sexo, ¿se acuerda? Y me falta el items este que no lo tengo declarado. ¿Y eso dónde lo declaramos? En este código de C# que lo ponemos aquí en el encabezado, en donde decimos, bueno, vamos a generar una lista de ítems que va a tener lo que contenga mi viewBag items. Fíjense, si nos vamos a nuestra persona controller, tenemos de vuelta nuestro viewBag items. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Vamos a ver si dice bien, vamos a ver si me confundí en algo o no. Entonces, aguardamos unos segundos más que termine de cargar. Vamos al listado de personas, vamos a Julito Ochoa que acabamos de cargar, vamos a mostrar y fíjense, no se nos seleccionó el sexo. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿O por qué fallamos en esto? En primer lugar les puedo decir que me olvidé de algo muy importante, es que no modifique, fíjense, nosotros tenemos nuestro método de obtener persona, pero nuestro obtener persona nunca cargaba el ID del sexo. Por eso, cuando quería comparar acá resultado.id sexo, esto venía vacío, entonces nunca iba a darse la comparación. Entonces nuestro obtener persona, primer cambio que hay que hacer. Acá hacemos, bueno, resultado.id sexo va a ser igual a int.parse de lo que me devuelva la columna id sexo.toString. Muy bien. Vamos a volver a probar ahora si de esta forma funciona. A ver, vemos que no compila esto acá. Muy bien, me olvidé de el paréntesis. Perfecto. De vuelta. Nuestro método obtener persona devolvía a la persona, pero nunca con el ID sexo. Por eso cuando yo aquí quería comparar el value del ítem del combo con el ID del sexo de la persona, acá siempre esto venía en nulo, este valor, entonces nunca se daba la comparación. O sea, mejor dicho, nunca se podía comparar. Entonces vamos de vuelta. Aguardamos unos segundos más. Listado de personas. Mostrar persona. Fíjense, puse un breakpoint para que veamos. Primera iteración. Value 1. ¿Va a ser igual al ID sexo 2? No. Sigue. Value 2. ¿Va a ser igual al ID sexo 2? Sí. Selected true. Break. F5. Fíjense. Se nos cargó la vista con el ID de la persona.
sin ningún tipo de problema, bastante transparente. Y en el actualizar datos también veamos si tenemos que hacer alguna modificación, si hay que hacerla o no hay que hacerla. Y en un principio sí habría que hacerla, porque fíjense, el dato persona va a recibir una persona que va a tener el ID del sexo ahora, porque recuerden que lo tenemos especificado mediante esto. Pero ¿qué pasa? Mi actualizar datos personas no tiene la actualización del ID sexo, que es lo que acabamos de agregar. Entonces decimos el nombre, el apellido, la edad, el teléfono, coma, ID sexo va a ser igual a arroba ID sexo. Entonces, ¿qué me falta hacer acá? Me falta agregar el parámetro que se va a llamar ID sexo, que va a ser el per.id sexo. Muy bien. Guardamos los cambios, volvemos para atrás y vamos a hacer un breakpoint por las dudas en nuestro HTTP post. Muy bien. Volvemos a ejecutar y vemos si se cumple la actualización de la persona. Aguardemos unos segunditos más. Listado de personas, Julieta Ochoa. Vamos a quitar el punto de interrupción. Vemos que nos carga con sexo femenino. Supónganse que queramos ponerle sexo masculino. Actualizar datos. Nuestra persona ahora recibe el ID sexo 1. Muy bien, vamos a actualizar datos personas. Continuamos. Executando un query. Exitoso. Entonces si ahora entro a ver los datos de Julieta Ochoa, me tendré que decir que es masculino. Fíjense, masculino. Lo volvemos a femenino. Quitamos el breakpoint. Volvemos a ver los datos, está en femenino. De esta forma pudimos completar el círculo del ABM. Entonces, resumiendo rápidamente, ¿qué fue lo que vimos hoy? En primer lugar, aprendimos el concepto nuevo que es el del ViewModel, que es una clase que ustedes van a tener la total libertad de crear todos los ViewModel que consideran necesarios para la vista con la que están trabajando. Y el ejemplo vino bárbaro acá, porque mi clase o mi tabla persona no tiene una lista de sexos, tiene un ID del sexo. Entonces, para yo obtener ese ID, necesito ver de qué forma lo voy a obtener de mi vista. Y mi vista se me ocurre hacerlo a través de un combo box. ¿Cómo cargamos el combo box? Bueno, el combo box lo cargamos con objetos que son del tipo select list item. Pero primero yo tengo que, antes de llegar a este select list item, tengo que decir, bueno, ¿qué necesita un combo? Un combo necesita el ID, que va a ser para el value, y un nombre que va a ser para el display, que es lo que va a mostrar. Entonces ahí entra en juego el view model que creamos. Sexo item view model. Creamos un método que obtiene todos los sexos y por cada sexo recuperado de la base de datos, creaba el item view model y lo agregaba a una lista. Una vez que yo creaba la lista esa, necesitaba generar la lista del select list item, que esas van a ser los tipos de objetos que interpreta el Razor para mi combo. Entonces acá fue lo novedoso de esta clase, fue cómo hacer esta conversión. Hicimos un convert de nuestra lista, diciéndole que para cada ítem, para cada objeto del tipo sexo item viewModel, me cree un objeto del tipo select list item, en donde el text le asigna el nombre, el value, sea el sexo.toString y no esté seleccionado ninguno. Una vez que yo tenía esta lista, la guardaba en un viewback que se llamaba items, que era una forma que teníamos el viewback de poder pasar información de nuestro controlador a nuestra vista. Entonces, luego, dentro de nuestra vista, ¿qué es lo que hacíamos? En nuestra porción de código C# declaraba una nueva variable del tipo items, la casteaba y le asignaba el valor que tenía nuestro viewback items que acabamos de crear acá en la vista, que tiene los ítems del combo. Y simplemente luego creaba un form group donde en vez de hacer un textbox for, agregamos un drop-down list donde el primer parámetro que le mandábamos, ¿cuál era? El ID sexo.
Y esto tiene que ser igual a cómo se llame o como esté declarado nuestro objeto persona. Fíjense, nuestro objeto persona dice ID sexo. Entonces este drop down list va a estar relacionado con ese atributo. Le especifico los ítems, que van a ser todos los ítems del combo, que lo vemos acá. Es lo que acabamos de declarar ahí arriba. Le establecí un sexo por defecto, digamos, un texto por defecto, mejor dicho, y luego le asignábamos las clases. De esa forma tenemos el círculo completo y podemos agregar una persona, siempre seleccionando el sexo, y por cada sexo obtener el value, y ese es el value que llevamos a nuestra base de datos. Bueno, espero que se haya entendido. De vuelta les digo, quizás fue medio engorroso, pero unas 2 veces que lo hagan ya se van entendiendo lo que estamos haciendo, y si no, cualquier duda saben que me pueden encontrar por Zoom, por mail o por algún tipo de chat. Muchas gracias, será hasta la próxima.